Grabación. Entonces, bueno, en esta oportunidad tenemos a la profesora doctora María Cecilia Jiménez. Ella es licenciada en Química y doctora en Ciencias Químicas, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó un postdoctorado en la ciudad de San Luis, Argentina, donde permaneció durante 5 años. Después de eso ingresó a la carrera de investigadora científica de la Comisión Nacional de Investigación de Argentina, CONICET, en el año 2006, y en el 2009 realizó un postdoctorado en la Universidad de Ulm, en Alemania. Esta beca o este postdoctorado lo realizó con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt y retomó a la ciudad de Córdoba en el año 2010, donde ingresó en la Facultad de Matemática y Física. Actualmente pertenece al Laboratorio de Energías Sustentables con un cargo como profesora adjunta y como investigadora independiente del CONICET. Actualmente se dedica a los cálculos y simulaciones computacionales de diversos temas como baterías de iones de litio, celdas de combustibles de hidrógeno, superficies, percolaciones y sociofísica. Adicionalmente, la profesora ha dirigido varias tesis doctorales y varias becas postdoctorales, entre ellas la mía. Bueno, profesora, entonces la pantalla es toda suya. Tiene toda la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a los organizadores por invitarme. Acá estoy compartiendo toda la pantalla, así que ahora pongo la presentación. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve todo? ¿Alguien que me diga, por favor? Ya no veo el chat, así que ¿pueden ver la presentación? Sí, pero que no hay ningún problema. Bueno, gracias. Bueno, el título de la charla va a ser Estudios computacionales de absorción de partículas sobre superficies. Bueno, antes que nada, para empezar, a los que no están muy en el tema, por ahí les puede llamar un poco la atención la palabrita absorción con D y no con B larga, absorción, que es una palabra más conocida. ¿Cuál es la diferencia entre absorción con D y absorción con B larga? Sería que en absorción las partículas se depositan sobre la superficie de un sólido, por ejemplo. En cambio, la absorción con B larga, las partículas penetran adentro del interior del sólido, las partículas que ingresan. El absorbato y el absorbente sería el sólido en este caso. Por ejemplo, si tenemos un gas en equilibrio con un sólido o partículas en un líquido en solución con un sólido. ¿Para qué puede servir la absorción sobre superficies? Por ejemplo, para catalizar reacciones químicas. Si uno tiene una reacción química, tiene la energía de los reactivos, la energía de los productos, pero hace falta superar una barrera de activación para llegar de reactivos a productos. En presencia de un catalizador, que puede ser alguna superficie, esa barrera disminuye y la reacción se favorece. Eso en general, ¿para qué sirve absorber partículas sobre superficies, ¿no? Por ejemplo, en ciencias de superficies tenemos aplicaciones en electrocatálisis, fotocatálisis, sensado de gases, en membranas de celdas de combustible, baterías de litio también. Acá tenemos, por ejemplo, para una celda de combustible, tenemos reacciones entre oxígeno e hidrógeno que producen agua y energía, y esas reacciones, el oxígeno, el hidrógeno que se absorben en la superficie, necesitan una superficie como catalizador, por ejemplo, de platino podría ser, o algún otro metal, o algún otro material. Bueno, ¿de qué vamos a hablar acá? De absorción, principalmente en primer lugar, de absorción de un metal sobre una superficie 1,00 de otro metal. 1,00 es la orientación de la cara cristalina una cara cristalina del sólido, ¿no? Del cristal, mediante Monte Carlo gran canónico. Las energías las calculamos de dos formas, con un método que se llama método del átomo embebido, que es un método semiempírico, y con potenciales de a pares. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Vamos a calcular isotermas, vamos a estudiar el efecto de la temperatura, el efecto de efectos superficiales, y un fenómeno que se llama percolación, que ya les voy a contar un poquito de qué se trata.
Por otro lado tenemos absorción, vamos a estudiar absorción de hidrógeno sobre cobre con DFT, teoría de la funcional de la densidad, Monte Carlo y percolación. Esa es la segunda parte de la charla, que esto corresponde a la tesis doctoral de Elizabeth Gómez, que fue dirigida por mí, y ya les voy a contar de esto también un poquito. Bueno, cuando hablamos de la absorción o deposición de un metal sobre una superficie de otro, podemos pensar, por ejemplo, en una superficie de oro y que se deposite una monocapa de plata, por ejemplo, o al revés, una superficie de plata y que se deposite una monocapa de oro. En el caso de plata depositada sobre superficie de oro, en electroquímica hay un fenómeno que se llama deposición a subpotenciales, UPD, conocido como UPD, que consiste en que la primera monocapa de plata se deposita primero y después uno, a medida que barre en potencial se deposita todo el resto de la plata. Entonces, si tenemos una superficie, por ejemplo, esta sería esquemáticamente una superficie 1,00 de oro, donde tenemos los átomos de arriba de la superficie de oro, y estos son los sitios hollow, que son los huecos. Podemos suponer que los átomos de plata se absorben sobre los sitios hollow, en los huecos, ahí, formando una red cuadrada, una red de L por L sitios, por ejemplo. Entonces podemos modelarlo computacionalmente con un modelo reticular, con una matriz de 100%, de 40 por 40, de alguna cantidad, de cierta cantidad de sitios. ¿En qué consiste el método del átomo embebido, que les decía que es el que usamos para calcular las energías? Bueno, es un método semi-empírico donde los potenciales se ajustan para que dé bien algunos parámetros experimentales. Ese perro que ladra no es el mío, es de un vecino, disculpen. Bueno, tenemos, a ver, la energía total del sistema es la suma de la energía de todas las partículas, y a su vez la energía UI de cada partícula es la suma de dos contribuciones, una contribución atractiva, que es la energía de embebimiento, y una contribución repulsiva, que son potenciales pseudocoulómbicos que se repelen entre sí. Sería la parte repulsiva entre las partículas. Y esto da un efecto de muchos cuerpos, un efecto no lineal, que hace que las energías resultantes no sean lo mismo que si consideramos potencial de pares, donde simplemente las energías se suman, las energías de partículas vecinas se suman. Eso es lo que vamos a comparar, las dos cosas, el átomo embebido y los potenciales de pares. Por ejemplo, no veo dónde tengo el cursor. Bueno, por ejemplo, con el átomo embebido, en el modelo reticular, tenemos en cuenta primeros, segundos y terceros vecinos. Acá a la izquierda está las configuraciones incluye las configuraciones con terceros vecinos. Fíjense que si yo tengo una partícula que se absorbe en el sitio central, tengo 4 primeros vecinos, 4 segundos vecinos, 4 terceros vecinos, en total tengo 12 vecinos alrededor, estoy considerando, y cada partícula puede estar, cada uno de esos sitios puede estar ocupado por una partícula o no en principio. Entonces tenemos dando lugar a 12 posibles configuraciones. A la derecha, acá en este gráfico, tenemos isotermas de absorción. A ver, esperen un momento. ¿Está todo bien? Bueno, no encuentro el cursor. ¿No se me tildó la compu? No. Ah, bueno, porque acá el cursor lo tengo como tildado. Bueno, sigo así, a ver si pueden ver ahí. A la derecha tengo isotermas, por ejemplo, plata sobre oro y plata sobre plata. Para comparar, ahí vemos que la plata sobre oro se deposita primero, un potencial químico más negativo, y luego se deposita la plata sobre plata. Esa diferencia, o sea, ahí eso se ven los saltos en las isotermas, donde hay un cubrimiento que pasa abruptamente de 0 a 1.
¿sí? O sea, tengo cubrimiento 0 y de golpe hay un potencial químico al cual se cubre toda la superficie y tengo cubrimiento 1, que es cubrimiento 1 que todos los sitios sobre la superficie están ocupados por partículas, y cubrimiento 0 están todos vacíos. Eso en el estado de equilibrio, porque en Monte Carlo, la simulación de Monte Carlo, me dan el estado de equilibrio del sistema, ¿no? Entonces esa diferencia entre plata sobre oro y plata sobre plata, a ver, acá tengo un problemita con el cursor, esperen que lo tengo como tildada la computadora, a ver si, ahí está, bueno, pues voy a avanzar así. Esa diferencia se llama UPD shift o corrimiento por subpotenciales, que es la diferencia entre la absorción de plata sobre superficie de oro y la absorción de plata sobre plata. Fíjense en la isotermia de abajo, en las isotermias de abajo, que tengo oro sobre plata y oro sobre oro. La situación es al revés. El oro se deposita primero sobre la superficie de oro y después sobre la superficie de plata. Entonces, ahí no tenemos el fenómeno de deposición a subpotenciales en esos sistemas, en los sistemas de oro sobre plata. A ver, vamos a bajar así. El UPD shift se define, bueno, así lo hemos definido. Tenemos, por ejemplo, las columnas son quién es el metal que se deposita y las filas son los sustratos. Entonces, por ejemplo, plata sobre plata, tenemos que el salto de potencial ocurre a menos 2,83 electronvoltios y plata sobre oro a menos 3 electronvoltios. Eso nos da un UPD shift de 0,17 electronvoltios, que es el numerito que está abajo en el cuadrito, ¿sí? Entonces, fíjense que plata sobre oro, plata sobre platino y oro sobre platino, tengo un UPD shift positivo. Esos son los sistemas que presentan el fenómeno de deposición a subpotenciales. Quiere decir que la primera monocapa se deposita primero y después se deposita el resto del metal. En cambio, si miran, por ejemplo, en la tabla, en platino sobre plata, platino sobre oro o oro sobre plata, me da negativo el valor del UPD shift. Eso significa que no presenta el fenómeno de UPD. Y vamos a comparar los resultados de átomos medidos con potenciales de apares. Los potenciales de apares podemos suponer que cuando uno absorbe una partícula tiene dos contribuciones: la energía de absorción en el sitio y J es la interacción con primeros vecinos. ¿Sí? O sea, por cada primer vecino que tenga, cada átomo que esté ubicado en uno de los 4 sitios alrededor, tengo un parámetro de interacción J, que en todos los casos es negativo, como verán ahí, lo que significa que son atractivas las interacciones, porque al ser negativa el J, la energía disminuye y se favorece la absorción en el sitio cuando tengo átomos vecinos alrededor. Entonces, con esos valores de la tabla, para los 4 sistemas que estudiamos, que son plata sobre oro, oro sobre plata, plata sobre platino y platino sobre plata, tenemos los valores de la energía de absorción en el sitio, sin vecinos, y le sumamos un valor J por cada primer vecino que tenga. Eso es potencial de apares y es lo más simple para absorción en superficies, y es análogo al modelo de Ising. No sé si han oído hablar del modelo de Ising, que es el modelo de espines magnéticos, y que el modelo de gas de red, que es absorción en superficies en una red, es isomorfo al modelo de Ising, ¿no? Es muy parecido. Bueno, el efecto de la temperatura. Fíjense que las isotermas que yo les había mostrado antes, yo tenía un salto abrupto, estaba cubrimiento 0 y de golpe se cubría toda la superficie y tenía cubrimiento 1. A medida que aumenta la temperatura, esas isotermas se suavizan, dando lugar a lo que se dice isotermas de Langmuir, de tipo Langmuir, que son, esas isotermas ocurren cuando no hay interacción entre partículas vecinas. Entonces, por eso a temperaturas altas son más suaves las isotermas y ya no tengo el salto abrupto. El salto abrupto sería como una transición de fase de primer orden, que se da a temperaturas bajas. Y hay una temperatura por encima de la cual ya no es más abrupto el salto, sino que son más suaves, y esa sería como una temperatura crítica.
Lo mismo se observa para potenciales de apares. Los potenciales de apares observamos el mismo fenómeno en las isotermas y lo que vemos es que cualitativamente el comportamiento es el mismo, si bien pueden variar un poco los valores de la temperatura crítica o se pueden correr un poco algunas isotermas. Después voy a ver las preguntas ahí, que estoy viendo que me están haciendo preguntas por el chat. Acá tenemos valores de UPD shift comparados con átomos medidos y con potenciales de apares. La primera columna de datos es potenciales de apares, la columna del medio es átomo medido y la última columna son algunos valores experimentales. Como vemos, plata sobre oro da 0,23, 0,17 y 0,24 el valor experimental. Plata sobre platino también presenta el fenómeno de UPD y da 0,67, 0,55 y 0,48 el valor experimental. Y oro sobre plata y platino sobre plata son sistemas que no presentan UPD, salvo, bueno, con el potencial de apares pareciera que sí, pero está muy cerca de cero, entonces ahí estamos, en un caso es ligeramente positivo, en otro caso ligeramente negativo. Y platino sobre plata directamente es negativo con todos los sistemas y no presenta UPD. Defectos superficiales. Vamos a tener en cuenta defectos superficiales en la superficie. ¿Cuáles son los defectos? Ahí con el 1 tengo marcados los sitios de terraza, el 2 señala los bordes o steps y el 3 son esquinas que se llaman sitios kink. Son los posibles defectos que puede tener una superficie 100, por ejemplo, y estos defectos para simularlos ponemos islas sobre la superficie, islas del mismo metal que es el sustrato, o sea, de la superficie sobre la que estoy absorbiendo. En la monocapa de absorción pongo islas, y ahí voy a simular los sitios kink, los sitios step, todo eso. ¿Qué vemos cuando hacemos isotermas en las islas? Por ejemplo, la curva negra en oro sobre platino y en plata sobre platino, que son dos sistemas que sí presentan UPD. Vemos, fíjense la curva negra en los dos gráficos de arriba, que primero tengo un pequeño escaloncito, después tengo otro pequeño escalón y después el salto completo hasta cubrimiento 1. El primer escaloncito corresponde a los sitios kink que están con la curva verde. El segundo escalón corresponde a los sitios step que están con la curva roja. Y después viene la monocapa completa. Si quisiera poner la taza completa, lo que pasa es que se me tildó, me parece, la compu, no sé qué hacer con el cursor. ¿Puedes intentar magnificarlo? ¿Cómo? Ahí el resultado de Sí, me parece que se me tildó el cursor, que no lo puedo, no sé cómo no lo puedo mover, no lo puedo manejar. Así que, pero bueno, ven más o menos ahí, está muy chiquito. No se ve por ningún. Bueno, sigo así, lo ideal sería la presentación, pero bueno, no sé por qué lo tengo como tildado el cursor, no lo puedo mover. Bueno. A los cuadritos de abajo no les vamos a dar mucha importancia, son los vecinos promedio de cada especie alrededor de cada átomo, pero nos vamos a fijar en las isotermas de arriba. O sea, tenemos isotermas parciales de sitios kink, la curva verde, sitios step, la curva roja, y la curva negra es la superficie, la monocapa completa, que vemos que en los sistemas que presentan UPD, primero se absorben los kink, después los step y después la monocapa. En cambio, platino sobre oro y oro sobre plata, que son sistemas que no presentan UPD, todo se cubre junto. Directamente se produce un salto y los kink, los step y la superficie lisa, las terrazas, todo al mismo tiempo más o menos se cubre. Eso se ve en estas isotermas que me dan el grado de cubrimiento. Pero estas isotermas no me dan información de la distribución de los átomos sobre la superficie. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Sacar como fotos, frames, y mirar la superficie a ver cómo están distribuidos los átomos. ¿Y qué nos encontramos? Por ejemplo, a la izquierda tenemos plata sobre platino, un sistema que presenta UPD, y a la derecha platino sobre plata, un sistema que no presenta UPD. Entonces, el sistema de la izquierda
vamos viendo que son 6 potenciales químicos diferentes, y por ahí el gris no se distingue muy bien, pero primero se llenan los sitios King, las esquinitas de las islas, después se decoran los bordes de las islas y después se llena la monocapa completa. En cambio, en platino sobre plata, que no presenta UPD, los átomos de platino se van metiendo y rompen las islas se rompen y se forma como una aleación bidimensional, es como que están disueltos los átomos de plata inmersos entre los átomos de platino. Se rompen, se desarman las islas, porque es como que el platino es más fuerte, tiene una interacción más fuerte que la plata. Entonces los átomos de plata, bueno, se disuelven entre los átomos de platino. Acá vemos el detalle. A la izquierda tenemos un ejemplo de UPD, que es oro sobre platino, y a la derecha un ejemplo de no UPD, que es platino sobre oro, y vemos como a 4 potenciales químicos distintos. En el caso de la izquierda tenemos primero los sitios King, después los bordes y después se cubre todo, y en el caso de la derecha, que son platino sobre oro, que no presenta UPD, se desarman las islas que había de oro y se mezclan, los átomos se mezclan, formando una aleación superficial. Bueno, todo esto lo estudié en mi tesis doctoral bajo la dirección de Ezequiel Leiva, y después esto con potenciales de APADES lo hicimos durante mi postdoc con Ezequiel también y con Pepe, Antonio Ramírez Pastor de San Luis, que hicimos lo mismo, los mismos estudios de las isotermas, y tenemos, por ejemplo, cualitativamente da muy parecido. Por ejemplo, plata sobre platino, que es un sistema que presenta UPD, tenemos también que primero se depositan los sitios King, después los STEP y después las terrazas, ¿sí? Y tenemos, acá lo estudiamos en distintas temperaturas, 300, 1000 y 2000 Kelvin. En cambio, en un sistema que no presenta UPD, como oro sobre plata, tenemos que todo el salto abrupto se produce para las 3 clases de sitios, King, STEP y terraza, al mismo tiempo, y bueno, a 1000 Kelvin y a 200 Kelvin se diferencian un poquito, vemos un poquito de diferencia en las isotermas. Acá tenemos plata sobre oro a 300 Kelvin, que era lo que habíamos estudiado antes con el método del átomo embebido. Vemos bien detallado que se decora primero los sitios King, después los STEP y después la terraza. Y a 1000 Kelvin, a la temperatura más alta, sí se disuelven un poquito las islas, pero no tanto como en los otros sistemas. Por ejemplo, en el sistema oro sobre plata, que no presenta UPD, vemos que los átomos de oro, que serían los rojos, se meten adentro de las islas, aún a 300 Kelvin. Y a 1000 Kelvin, bueno, mucho más, y se disuelve todo, se forma una aleación bidimensional. Esto es algo que estamos estudiando ahora con Paulo Centres, que es la percolación para estos mismos sistemas, plata sobre oro, oro sobre plata, plata sobre platino, platino sobre plata. ¿Y qué es la percolación? Bueno, cuando yo tengo 2 átomos que están uno al lado del otro, se dice que pertenecen a la misma isla o clúster, ¿no? Por ejemplo, arriba tengo varias islitas, se ven los frames de arriba, pero cuando hay una única isla que atraviesa todo el sistema de punta a punta, se dice que el sistema percola. Eso se ve abajo, por ejemplo, cubrimiento 0,5, tita 0,5, se ve abajo en la primera y el segundo cuadrito, que hay una única isla que va de una punta a la otra. Ahí se dice que percoló el sistema. En realidad, el umbral de percolación, que es el grado de cubrimiento mínimo a partir del cual el sistema percola, se define para un tamaño infinito. Pero como no podemos acceder a tamaño infinito computacionalmente, lo que hacemos es técnicas de escaleo de tamaño finito que se llama, que es hacer distintos tamaños de redes, de superficies, por ejemplo 100%, 200×200, 300×300, vamos agrandando y extrapolamos cuál sería el umbral para un tamaño infinito. Por ejemplo, se define
RA, RI, RU, el RX, que es el RX, es la probabilidad de percolación. Es la probabilidad de que el sistema percole. El RI es que percole en ambas direcciones, la horizontal y la vertical. El RU o en dirección horizontal o en dirección vertical. Y el RA, que es el que nos da los datos más precisos, para el umbral, es la probabilidad de que percole en ambas direcciones, es el promedio entre el RI y el RU, ese es el RA. Entonces acá vemos con negro el RA, por ejemplo, y con verde el RU y con rojo el RI, para 3 tamaños diferentes de red, ¿sí? Lo que se ve es que a medida que aumenta el tamaño de la red, el salto en la probabilidad de percolación, en la curva, se va haciendo cada vez más abrupto. Al principio es suave y para tamaños de red más grandes se hace como un escalón, parecido a lo que veíamos en las isotermas, que veíamos un escalón así. Bueno, eso pasa para tamaño muy grande de redes. Entonces, en realidad, cuando uno tiene un escalón perfecto, ese sería el umbral de percolación, que sería para tamaño infinito. Pero como no llegamos a tamaño infinito, entonces nos fijamos en el salto, el cruce de las curvas, me indica cuál sería el umbral de percolación estimado para cada sistema. Entonces, ¿qué calculamos? Calculamos el umbral de percolación, que es el grado de cubrimiento a partir del cual el sistema percola para tamaño infinito, en función de la temperatura para los 4 sistemas. Para plata sobre oro, oro sobre plata, plata sobre platino y platino sobre plata. Lo que se ve en las curvas negras ahí son con el método del átomo embebido, y las curvas de colores son con potenciales de a pares. Alt F10, a ver, acá me dicen que F10. Ah, bien, genial, gracias. Ahí está. Bueno, potenciales de a pares. Fíjense que con potenciales de a pares todos los sistemas se comportan muy parecido. Cuando la temperatura tiende a 0, el umbral de percolación tiende a 0,5, y después, a medida que la temperatura aumenta el umbral de percolación, y el valor límite sería 0,59 y pico, que es el valor para de posición al azar, aleatoria de las partículas. Eso sería temperaturas muy altas, ¿no? Tiende a ese valor, tanto para potenciales de a pares como para átomo embebido. Y fíjense que con el método del átomo embebido las curvas negras hacen alguna cosa rara ahí. O sea, no aumentan monótonamente, sino que tienen un mínimo y un máximo. Bueno, ese es algo que no terminamos de entender bien, pero es un efecto de la interacción de muchos cuerpos que hace que haga esas cosas raras, que no es de a pares, que no se suman directamente las interacciones entre vecinos. Bueno, eso hasta ahí hablamos de metales. Plata sobre oro, oro sobre plata, plata sobre platino, platino sobre plata. Esto pertenece a la tesis de Elizabeth Gómez. Entonces tenemos lo que estudiamos, la absorción de hidrógeno sobre cobre 001, sobre la superficie de cobre 001. Y fíjense que acá tengo en la izquierda la vista de el slab que utilizamos, que es de 5 capas de oro, visto de costado. Y los 3 de la derecha son vistos de arriba, y el primero es el sitio hollow, el segundo es el sitio bridge, y el tercero es el sitio top. El sitio top. Son los 3 sitios posibles donde se puede absorber un átomo de hidrógeno en la superficie de cobre. Las energías de absorción son en el sitio hollow menos 3,60, en el sitio bridge menos 3,46, en el sitio top menos 2,92. Fíjense cuál es más favorable, cuál es energéticamente más favorable, el más negativo, sería el sitio hollow. Eso significa que los átomos de hidrógeno sobre la superficie de cobre prefieren absorberse sobre el sitio hollow y no sobre el bridge o sobre el top. ¿Sí? Y bueno, abajo tengo las distancias a la superficie, entre el átomo y la superficie. Estos son, bueno, densidades de estado. A la derecha son las curvas de DOS, y a la izquierda tenemos las diferencias de energía
donde las regiones rojas son acumulación de carga y las regiones en azul son depresión de carga. Ahí vemos en A es el sitio hollow y el B el sitio bridge para hidrógeno sobre cobre. ¿Qué hicimos? Esto se llama NEB, que es el método de la banda elástica, que es una herramienta que tiene el programa Quantum Expresso, que permite calcular todo el camino de energía para ir de un sitio al sitio vecino, por ejemplo, de un hollow a un hollow pasando por el bridge. ¿Por qué hacemos de hollow a hollow? Porque es el sitio más favorable pasando por el segundo más favorable, que es el bridge, que sería la parte como el estado de transición, sería, si fuera una reacción química, sería el estado de transición, que es lo intermedio. Bueno, la diferencia entre el máximo y el mínimo de esa curva me da la energía de activación. Y la frecuencia vibracional que se puede estimar alrededor del mínimo, donde tengo el estado inicial, con la formulita que ven a la derecha, velocidad igual a nu por E a la menos energía de activación sobre KT, T es la temperatura y KB es la constante de Boltzmann. Con la energía de activación y la frecuencia a cada temperatura, puedo estimar la velocidad con la cual un átomo de hidrógeno difunde de un sitio al sitio vecino. Y también calculamos, bueno, acá no puse el valor que me da el número, el numerito, después me puedo fijar si quieren, pero es lo que se puede hacer es estimar la velocidad de difusión de un átomo sobre una superficie con la teoría de las velocidades absolutas. Y la absorción de átomos de hidrógeno también la calculamos en presencia de vecinos, para hacer lo mismo que habíamos hecho con los metales. ¿Qué pasa si ponemos un segundo vecino, un primer vecino, dos primeros vecinos, tres primeros vecinos, cuatro primeros vecinos? Entonces calculamos la energía de absorción en presencia de vecinos para todas esas configuraciones que están ahí. Y estos son los valores que obtuvimos. Con 0 vecinos, menos 360, con un vecino, menos 358, con 2 vecinos, menos 358, menos 356 según la posición, con 3 vecinos, menos 3,54 y con 4 vecinos, menos 3,47. Como verán, no es lineal la relación. El J sería el valor neto de interacción análogo a los potenciales de pares. ¿Se acuerdan que cuando teníamos los metales, los valores de J eran negativos? Eso significaba que la interacción era atractiva entre primeros vecinos. Bueno, acá es como si hubiera una interacción neta repulsiva, porque los valores de J que me dan son positivos. ¿Cómo calculé esos valores de J? Bueno, haciendo la diferencia entre absorber con vecinos y absorber sin vecinos, y eso es lo que me da valores positivos, o sea que es una interacción neta repulsiva. Fíjense que es más favorable absorber con 0 vecinos que con un vecino, por ejemplo. ¿Sí? Es como que se repelen los átomos entre sí cuando están en la superficie. Con esa información hicimos simulaciones de Monte Carlo, obtuvimos isotermas parecidas a las de antes con los metales, y tenemos a distintas temperaturas, por ejemplo 50, 150, 200, 300 Kelvin, y lo que se ve ahí es como una meseta a bajas temperaturas, donde tengo 50 Kelvin, por ejemplo, de una meseta, y eso es porque las interacciones son repulsivas. Entonces a cubrimiento 0,5 voy a tener una estructura de tipo tablero de ajedrez, uno sí, uno no, uno sí, uno no, así depositados los átomos en la superficie, y eso es a bajas temperaturas sobre todo. Cuando voy aumentando la temperatura es como que se diluye el efecto de las interacciones entre vecinos, por eso se suavizan las isotermas. También estudiamos la percolación del hidrógeno sobre superficies de cobre. Fíjense, usamos el criterio de RU en este caso, que es la probabilidad de que percole o en una dirección o en la otra, no en las dos simultáneamente, y extrapolando para tamaño infinito, como está en la curva de la derecha, el valor de la ordenada de origen de esa curva me da el umbral de percolación a tamaño infinito. Entonces fíjense acá, la curva que nos interesa es la de arriba a la derecha, que es el diagrama de fase que
separa la región percolante de la no percolante. Entonces obtuvimos también el umbral de percolación en función de la temperatura. Fíjense que a partir de 200 Kelvin baja y está siempre, son valores altos de umbral de percolación, 0,64, 0,65, está siempre por encima del valor teórico para absorción al azar, que era 0,59 y pico, ¿se acuerdan? Estaba por encima de ese valor siempre porque son interacciones repulsivas. Antes, cuando teníamos los metales, como las interacciones eran atractivas, siempre estaba por debajo de ese valor las curvas. Ahora estamos por encima. Y cuando la temperatura tiende a infinito, tiende el valor teórico de 0,59 y pico. Fíjense que por debajo de 200 Kelvin también pasan cosas raras acá, porque es un sistema que no es lineal la relación entre los primeros vecinos. El J no aumenta linealmente, entonces también observamos cosas raras ahí a temperaturas bajas. Bueno, como conclusión, se realizaron simulaciones de Monte Carlo de absorción de un metal sobre una superficie de otro. Las energías se calcularon con el método del átomo medido con potenciales de a pares. Se estudiaron isotemas de absorción, efecto de la temperatura, efecto de efectos superficiales y percolación. Y en algunos sistemas la absorción en presencia de efectos respeta el orden, que es sitios King, sitios Ster y sitios terraza. Eso eran los sistemas que presentaban UPD, el fenómeno de oposición a subpotenciales. En cambio, en nuestro sistema se observan aleaciones superficiales. Y se estudió, por último, la absorción de átomos de hidrógeno sobre superficies de cobre 001 en presencia de vecinos absorbidos, y para el cálculo de energía se usó la teoría del funcional de la densidad electrónica con el programa Quantum Expresso. También se estudiaron isotermas de absorción y percolación. Bueno, y ahora, ¿cómo salgo de acá? Bueno, profesora, entonces muchas gracias por su charla, la verdad que es muy interesante. Ahora, profe, vamos a pasar desde discusiones y preguntas, profe. Bueno, profe, profe, ¿qué preguntas aparecen? Yo le quería, profe, preguntar un poco acerca, digamos, yo sé que usted ahí comentó que trabajaba en el área de hidrógeno y en el área de baterías de litio. Sí. Y bueno, profe, saber más o menos cómo sería esa interacción que está llevando a cabo ahora, digamos, el gobierno y la parte de las ciencias básicas, en este tema de la transición energética y con el tema del hidrógeno y el tema del litio, digamos. Bueno, para Argentina son dos cuestiones estratégicas, lo del hidrógeno y el litio. El tema del litio, porque junto con Chile y Bolivia tenemos lo que se llama el triángulo del litio, que está en una reserva muy importante, más del 60% de las reservas mundiales de extracción fácil de litio. Entonces, para nosotros es importante estudiar las baterías de litio y cómo mejorarlas y cómo fabricarlas y todo para poder darle valor agregado a la reserva natural que tenemos en nuestra región, en nuestro país. Entonces es una cuestión estratégica. Ahora, lamentablemente yo creo que la mayor parte del litio se lo llevan las multinacionales, entonces bueno, ahí hay una decisión política y no sé, una cuestión que hay que tratar de que no se lleven todo, por lo menos que quede algo acá y darle valor agregado a nosotros fabricando las baterías, ¿no? Y el tema del hidrógeno para nosotros también sería estratégico porque tenemos, sobre todo en la Patagonia, muchos vientos, una región de vientos que se puede aprovechar con el tema del hidrógeno, y de hecho hay ahora una inversión, va a haber una inversión importante de un inversor australiano en algunos lugares del mundo. Hidrógeno, Río Negro es uno de los primeros lugares donde van a poner lo que se llama litio hidrógeno verde, tratar de producirlo con energía eólica y bueno, hay un proyecto de inversión ahora para estos próximos años en eso. Buenísimo, profe. Bueno, y algunas preguntas de los chicos. Dice, ¿por qué cree usted que el platino es más estable respecto a la combinación de las otras superficies atómicas? Sí, a ver, permiso, ¿alguien que me diga cómo puedo salir acá de la pantalla completa? ¿Qué puedo apretar? Porque no me anda el cursor. Y no veo el chat tampoco.
sé, sería esa. La diapositiva con las flechas. Ahí, quedó ahí, a ver si los, a ver, continuo presentar como diapositiva, no sé cómo salir de acá. Sebastián, el doctor Miguel hace una sugerencia en el chat de cómo salir. Alt F10. 10. Alt F10, Alt F10, a ver. Ah, perfecto, gracias, así puedo ver por lo menos el chat. Ahí está. Bien. Sí, que me preguntaban del platino, me preguntaban que es más estable o algo, y la energía de cohesión del platino es más grande que la de la plata y que la del oro. Por eso también se observa que el platino prefiere depositarse sobre sí mismo antes que sobre plata sobre oro, y al revés, como la plata y el oro tienen menor energía de cohesión, prefieren depositarse antes sobre platino, y la plata prefiere depositarse sobre oro a su vez, porque el oro tiene mayor energía de cohesión que la plata. Entonces, por ese lado puede venir como una explicación intuitiva del UPD, de por qué en algunos casos se observa el UPD y en otros no. Perfecto. Profe, otra pregunta. Yo la leo, dice, para fines prácticos, ¿qué aplicación de estos sistemas, qué ventajas o desventajas se tiene y que haya una percolación? Si el doctor está preguntando acerca de las percolaciones, son importantes. Sí, la percolación, por ejemplo, tiene que ver con la conductividad del material. O sea, por ejemplo, si uno tiene una red de cables y va cortando, se dice el saboteador, el famoso ejemplo del saboteador estocástico, va cortando conexiones entre los distintos cablecitos, la corriente circula y llega un momento que deja de circular. Ahí se dice que dejó de percolar el sistema, eso sería como percolación inversa. Y al revés, si yo tengo, por ejemplo, algo que es aislante y deposito partículas conductoras arriba, cuando están aisladas las partículas no conduce la superficie, pero cuando percola, en el momento que percola se vuelve conductora, por ejemplo, eso puede ser. Claro, hay un aporte, profe, por ejemplo, las baterías de litio, cuando hay percolación del litio en la batería explota. Entonces en las noticias aparece que las baterías explotan. Lo que se llama la SEI, creo, que sería como dendritas de litio que crece, que se va depositando donde no debe, va creciendo como litio puro, y cuando llega a percolar, ahí la batería ya no anda más. Bueno, profe, otra pregunta dice, muy buen trabajo, ya que tienen sistemas muy estables, indicando que se pueden realizar de manera experimental. Pero me gustaría saber qué factores cree usted que generan las variaciones del potencial químico cuando se presenta el salto isotermo. Y dice, yo tengo entendido que la configuración electrónica de los elementos lo afecta. Ajá. Bueno, el potencial químico, si estamos pensando en un gas que se deposita sobre un sólido, el potencial químico está directamente relacionado con la presión parcial del gas. Pero si pensamos en un sistema electroquímico, como eran los ejemplos en los que nos inspiramos, por ejemplo, para plata sobre oro, el potencial químico está relacionado con el potencial eléctrico que yo le pongo al sistema. Por ejemplo, yo tengo dos electrodos y la diferencia de potencial entre dos electrodos, eso me determina el potencial químico, y eso con una perilla, los experimentales lo van moviendo, bueno, una perilla, yo no soy experimental, pero de alguna forma lo pueden controlar muy bien, entonces por eso pueden ver a qué potencial se produce el salto. Porque muy interesante. Vamos a ver si hay más preguntas, profe. Él dice muchas gracias por la charla. Quería ver qué conexión hay entre la temperatura crítica y la percolación. Eso sería interesante estudiar, sí, no sé. La verdad que no sé, porque la temperatura crítica, así como la mencioné, me debe pasar, sería
cuando tengo las isotermas, la temperatura por encima de la cual deja de haber una transición de primer orden, o sea, deja de ser un salto abrupto, sino que empieza a ser suave. Esa sería como una temperatura crítica. Y bueno, la percolación la estudiamos independientemente de eso, a todas las temperaturas, y la verdad que no sé si hay una relación así directa entre un valor y otro, entre el umbral de percolación y la temperatura crítica. Muy interesante esa pregunta, está ahí algo para Habría que analizar, si habría que estudiar a ver si existe alguna relación. Otra aplicación aquí que está el profe Iván. Bueno, ahí está, dice muy buena charla, tengo una inquietud. Dice, si tengo una superficie de grafeno, ¿es posible doparla con metal, hierro, cobalto, cobre, hacer un estudio de absorción de hidrógeno sobre esa superficie? Ajá. Sí, por supuesto, se puede dopar con cualquier metal, sí, ahí no la veo bien en la pregunta porque no tengo el cursor, no me anda, pero sí, sí, se puede dopar la superficie perfectamente y se puede estudiar cómo influye para absorber hidrógeno, para el litio, porque el litio, los ánodos actuales que se usan en la mayoría de las baterías son de grafito. Entonces, también puede servir para mejorar las baterías, dopar con metales el grafeno, el grafito. Perfecto, profe. Vamos a ver si hay alguna charla, si no. Mira, el de IVA. Tenemos un trabajo en PRL, esa última pregunta. Muy bien. Ahí podría pasar Ezequiel algún link o algo del trabajo. Y la profe, muy buen trabajo y muy buena charla, Ceci. Bueno, muchas gracias. Bueno. Ahí está. Él pone su correo para el que esté interesado, que le escriba a él y les manda el paper o algo publicado sobre eso. La verdad que muy Hola Sebastián, buenas noches doctora, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, doctora, aquí saludarte ya al final de tu charla. Y bueno, doctora, primero agradecerte por disponibilizar de tu tiempo en participar de esses seminários de ciencia. Oxalá seja a primeira participação de quizá outras invitações mais a futuro também, para que nós podamos seguir acompanhando um pouco o desenvolvimento de tus investigações, que se vêm demasiado interessantes. Tu linha de investigação, na verdade que temos muitos investigadores em nosso equipo que possuem interesse nessa linha. Y bueno, doctora, para te hacer una pregunta también, no me voy mucho por la parte técnica, porque yo soy biólogo, yo no entiendo tanto de esa temática, pero me gustaría que tú pudieras comentarnos un poco qué otros trabajos tú vienes desarrollando, ¿no? Que podrían ser posibles o que tú estarías abierta a colaborar, por ejemplo, alguna cosa que tú estás desarrollando actual o que te gustaría trabajar y que quizá dentro de mi equipo pudiéramos tener ahí personas quizá interactuando contigo también. Está bueno, sí, yo todo lo que se pueda abordar con computadora, ahí voy para adelante, porque los laboratorios no son lo mío, yo no piso un laboratorio ni por casualidad, todo hago con simulación computacional de Monte Carlo cinético, cálculos ab initio con el programa Quantum Expresso, que eso con Seba estuvimos aprendiendo a usar ese programa, ahí en el postdoc de él, y bueno, un poco mis intereses actuales van, bueno, lo de superficies en general, como ya habrán visto el tema de la charla, también estamos con el tema de baterías de litio, en particular estudiamos titanatos de litio y titanatos de sodio como posibles ánodos de baterías de litio, el tema del hidrógeno también, absorción de hidrógeno, oxígeno, agua sobre superficies, superficies en general, ya lo dije, y también hago otras cosas que no tienen nada que ver, que son sociofísica, epidemias, bueno, ahí ya me fui totalmente del tema, pero bueno, más o menos por ahí andan mis inquietudes. Y actualmente estoy estudiando cosas de rutilo, que es el dióxido de titanio. Estamos haciendo estudios de absorción de plata sobre el rutilo, por ejemplo, o de dopaje de rutilo también. También estamos un poco por ese lado.
gracias, doutora. Interessante ver também que tem múltiplos interesses e bueno, quizá em outra oportunidade puedas vir a falar de algum outro tema também. Esse espaço, claro, doutora, porque esse espaço, na verdade, o que queremos é exatamente socializar um pouco do que se faz na academia, não? Muitos desses eventos são gravados, nós disponibilizamos em YouTube, então trabalhamos com estudantes, os estudantes também podem ingressar e bueno, aí quizá sentirem-se motivados também a investigar alguma dessas temáticas. E bueno, que os profs também tenho a oportunidade de ter contato com investigadores que estão em outros países ou em outras universidades acá em Colômbia, porque nós sabemos que na ciência, mais do que nunca, é necessário colaborar, não? Estabelecer redes e bueno, somar forças aí. Não, doutora, muchísimas gracias. Sebastián, no sé si... Un gusto para mí también colaborar con cualquiera de ustedes que le interesen estos temas o algo que piensan que yo puedo aportar algo también. Para mí será un gusto y les agradezco mucho la invitación y a dar esta charla. Que bueno, ahí Sebastián es el nexo un poco, que lo tuvimos acá en Argentina, ahora está en Colombia. Así que bueno. Así es, profe. Quero aproveitar e agradecer também ao Dr. Sebastián, porque ha sido nosso contacto com a doutora. É um professor também que se dedica muito à investigação e bueno, Sebastián, te agradecer muito por a oportunidade de nos dar a conhecer também o trabalho da doutora María Cecilia. Bueno, muchas gracias. Yo tenía unas películas para mostrarles, pero como tengo tildado acá el cursor, no les voy a poder mostrar películas de simulación y no les voy a poder mostrar ahora, así que bueno, por ahí en otra ocasión les muestro las películas también. Dale. Todos y... No, dale. Sebastián. Sí, profe. Bueno, estaríamos por cerrar la charla el día de hoy. Bueno, podemos dar por terminada a sessão. Então, uma vez mais, agradecer a doutora María Cecilia Jiménez. Agradecemos também a todos os assistentes que são integrantes da equipe de Ciências Naturais da CUC, os assistentes externos também, que sempre quando participam incrementam muito o prestígio do evento. E, bueno, esperamos aí receberlos outra vez a futuro. Temos uma série de charlas de várias temáticas programadas a lo largo do ano. E que, bueno, doutora, tu também, que se queres participar como assistente em alguma temática que te interessa, seria muito bem-vinda, ok? Muchísimas gracias a todos. Uma feliz tarde. Tchau, tchau. Chao, gracias.